ocasionó este crimen? ¿Cuándo lo ocasionó? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y la criminología está más asociada a la mente criminal, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿No? ¿Qué estaba pensando el criminal al momento de los hechos? ¿Cuáles fueron las causas? Y la víctima, ¿no? ¿Cuál es el efecto, el daño en la víctima emocional o psicológico? Entonces, la criminalística es tan antigua como es nuestras civilizaciones, ¿no? Dado que el crimen empieza desde, para los que somos creyentes, el primer crimen conocido, ¿cuál fue? El de David y Goliat. De Caín, ¿no? Caín y Abel, que eran hermanos, ¿recuerdan? ¿No? Pero así ocurren las cosas. Entonces es una ciencia, la criminalística, que estudia, una disciplina que estudia diferentes ramas del conocimiento para poder resolver estas interrogantes. Entonces el objetivo es encontrar la respuesta a esa pregunta de investigación. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Con qué? ¿Cómo? La naturaleza de los indicios es muy variada. Podemos encontrar en una escena del crimen sangre, pelos, podemos encontrar sustancias tóxicas, armas blancas, arma de fuego. Entonces vamos a encontrar una naturaleza muy variada de los indicios. Y hay que entender una diferencia. Y de esto quizás no sé si se describa como tal, pero dos términos importantes en criminalística: indicio y evidencia. ¿Cuál es la diferencia? Entramos a este salón y encontramos una mancha roja en el piso. Es un indicio. ¿Por qué? Porque nos indica algo todavía no comprobado. Cuando se compruebe que esa mancha roja en el piso es sangre, entonces pasará a ser una evidencia. Si es que colocamos el reactivo, por ejemplo, y no hay una reacción, no es sangre, entonces ese indicio se quedó como indicio. No se comprobó y no pasa a ser una evidencia. Entonces tenemos diferentes naturalezas dependiendo de los indicios, ¿no? La investigación pericial nos aborda ciertos pasos. Pero estos pasos son muy generales. Más adelante vamos a desarrollar una investigación un poco más profunda de la escena del crimen, pero en sí la búsqueda de los indicios en la escena del crimen es un paso importante. Antes de la búsqueda, nosotros al ingresar, si somos operadores de la escena del crimen, siempre vamos a plantear que este salón es la escena del crimen. Nos paramos en la puerta. Antes de ingresar debemos planificar cómo va a ser nuestra búsqueda de indicios, qué método vamos a usar, por dónde vamos a empezar, ¿no? Entonces es un primer paso general, pero que tiene una planificación previa. Luego recogemos esos indicios, ¿no? Y obviamente verificaremos si llegan a ser evidencias. Finalmente, estos indicios recogidos, rotulados, embalados, pasan a ser estudiados en el laboratorio y se define la naturaleza, la composición y también se interpretan los resultados que nos orientan para plasmarlo en último lugar en un informe pericial. Si el indicio que se recoge en la escena es sangre, ¿no? Este indicio se rotula. ¿Cómo yo podría recoger sangre de una escena? Vamos a suponer que la sangre está en las sábanas de la cama. ¿Cómo yo puedo recoger ese indicio que puede ser una evidencia? En una bolsa. En una bolsa. Claro, pero dense cuenta, es un soporte grande. ¿Y qué es un soporte? Justamente es donde está contenida la evidencia o el indicio primigeniamente, ¿no? Entonces, ¿le podría llevar todas las sábanas? Sí, también, ¿no? Eso pasa. O podría quizás escoger un fragmento de esa sábana y me llevo ese indicio al laboratorio. Luego en el laboratorio determino que esa mancha es sangre, que esa sangre es humana, ¿no? Y hasta puedo determinar, dependiendo de los elementos, hasta la identidad, ¿no? de la persona cuya sangre fue dejada ahí. Luego todo eso lo voy a plasmar en un informe pericial, que será una pericia biológica en este caso.
Entonces la investigación pericial de un indicio, en términos generales, tiene estos pasos. Hay una regla de oro en criminalística. ¿Cuál es? Ya ustedes la ven. Hay dos, las más importantes que hemos escogido, La primera dice, antes que nada, antes que hacer algo, lo primero es perennizar, ¿no? Como ustedes ven ahí. Perennizar y se traduce en realizar esquemas o fotografiar. Ahora, ¿esto es ajeno a ustedes? No, porque ustedes quizás al iniciar su trabajo de campo profesional, seguramente van a estar en el CERUM y podrían ser llamados a un levantamiento de cadáver. Van a ser integrantes o un operador más de esta escena, que es la escena del crimen, donde se ha encontrado un cuerpo. Entonces ustedes también tienen que tomar en cuenta estas reglas de oro y estos principios de criminalística, ¿no? Antes que hagamos nada, antes que toquemos, levantemos, primero perennizamos, ¿no? Esquematizamos, y ahora que todos portamos un celular, podemos tomar N fotografías, ¿no? Y luego, ya recién procedemos a realizar las acciones necesarias. 3 tipos de fotografías tomamos, ¿no? La primera se llama panorámica. Puedo tomar 100.000 fotografías panorámicas. Y en esa panorámica yo voy a tomar, por ejemplo, el lugar, ¿no? El campo, la casa. Luego las intermedias, donde tomaré fotografía del cuerpo y sus alrededores. Y las de close-up, donde yo tomaré ya fotos de las heridas, de las lesiones o del arma, ¿no? Que son mucho más específicas. Esa es la primera regla. La segunda regla, el indicio es frágil, ¿no? Esa mancha se puede alterar. El arma blanca que hemos encontrado por ahí se podría, ¿no?, alterar de alguna forma con huellas. Entonces, el indicio es frágil, es la segunda regla de oro. Por lo tanto, podría verse alterado si se recoge mal. ¿Cómo podría recogerse mal un indicio? Imagínense que tenemos sangre húmeda, ¿no? Tenemos que hacerla secar antes de embalarla. Podríamos recogerla mal y esta podría desnaturalizarse. Si nosotros colocamos sangre húmeda en una bolsa de plástico, ¿qué va a pasar? Se va a honguear, ¿no? Y no nos va a servir para la investigación. Puede ser que el indicio no sea tomado en cuenta, despreciado, ¿no? Y después vamos a tener problemas. O puede ser que hayamos alterado o procesado tardíamente cuando ya se pierde esta evidencia. Algunos ejemplos, ¿no? Como las manchas de sangre en los sucesos de tránsito. Otro elemento importante de la investigación criminal es la identificación médico-legal. ¿A quién queremos identificar? Puede ser a la víctima, ¿no? Como han visto el casito de la mujer descuartizada en una maleta, era NN, entonces teníamos que identificarla. Y eso es buen avance en la investigación criminal. Identificamos al autor del hecho. Entonces, en ese caso fue fácil porque el asesino nos había dejado su partida de nacimiento, ¿no? Ya quisiéramos que todos colaboren de esa forma, pero no siempre es así. Entonces, tenemos que identificar al asesino. ¿Cómo identificaríamos al asesino? A veces deja en la víctima mordeduras, ¿no? Fácilmente hacemos una compatibilidad. O puede dejar semen en la cavidad vaginal. También podemos extraer ese fluido y obtener ADN de los espermatozoides. Entonces, sí es factible identificar al asesino en la escena del crimen como parte de los procesos de investigación. Entonces, la metodología de la investigación criminal amerita una interpretación previa antes de tocar algo, ¿no? Por eso la puerta es muy importante. La zona de ingreso a la escena es muy importante porque es el lugar donde nosotros nos vamos a detener y vamos a hacer una inspección panorámica de la escena. Vamos a proceder a planificar. Cada escena es distinta. No es lo mismo un suicidio que un homicidio. No es lo mismo un homicidio con arma blanca que por una sofocación. Entonces, son diferentes. No debemos hacer ensayos, prácticas previas. La observación es lo más importante. Antes de iniciar la recogida de los objetos, incluso la perennización, debemos medir la distancia entre una y otra evidencia. Eso es importante. Destacar aquellos objetos que hayan podido ser desplazados, el agente causal, ¿no? Y otros que nos puedan ayudar con
la investigación. Recoger los elementos y cómo recogerlos es importante, ¿no? Como vuelvo a repetir, podemos encontrar sangre en un pañuelo, en la mesa. Qué fácil, lo hacemos secar, lo colocamos, lo embalamos, lo llevamos. Pero si la sangre está en la pared, ¿no? ¿Cómo nos llevamos la pared? ¿Un pedazo de pared? No, entonces hay técnicas. Con un hisopo humedecido en suelo fisiológico podemos limpiar la superficie. Es parecida a la huella de Taylor que vamos a ver más adelante. Pero también podría, si están las costras gruesas, podría descamarlas, ¿no? Con una espátula y en un papel blanco recoger esas muestras. Es difícil, es diferente. Entonces podemos tener algunas técnicas para poder recoger los indicios dependiendo de dónde están, ¿no? Importa mucho el soporte en el que se encuentren y el lugar en el que se encuentran. En una habitación, por ejemplo, dice las huellas dactilares son muy importantes, ¿no? En cambio, en el campo abierto, va un poco difícil encontrar huellas dactilares, estamos en una chacra, ¿qué vamos a buscar? Huellas de pisadas o huellas de neumáticos, ¿no? Entonces, es distinto lo que buscamos en una escena cerrada que en una escena abierta. En la víctima, qué importante es los vestidos, las prendas de vestir. En las prendas de vestir pueden alojar pelos, vellos del agresor, pueden alojar restos de tejido, pueden alojar objetos que me ayuden a identificar, armas, fluidos, etc. Entonces, es importante también las prendas de vestir. Exámenes en el sospechoso, todos los elementos orgánicos que podemos tomar, ¿no? Fluidos. En el varón, por ejemplo, si se sospecha que es un autor de un delito contra la libertad sexual, tomamos una muestra del surco balano prepucial, ¿no? Tomamos muestras de sangre para toxicológico, tomamos muestras para el examen oncológico, etc. Acá también hablábamos un poco de las muestras de sangre, ¿no? Cómo es que nosotros utilizamos los indicios para poder hacer las muestras de sangre. Las manchas de sangre pueden estar, como decíamos, adheridas a una superficie. Entonces, el test de Adler es el más útil para determinar manchas de sangre, pero cuando las paredes están impregnadas o un soporte que es difícil de manipular, podemos utilizar papel filtro humedecido y colocado sobre la mancha de sangre va a absorber esa mancha y esa va a ser nuestra muestra para nosotros evaluar, ¿no? El procedimiento es muy parecido a otros soportes. Se prepara el reactivo es benzidina, por eso el test de Adler también se llama la prueba de benzidina, para que nosotros podamos obtener una reacción colorimétrica que me permita determinar si hay o no sangre en el indicio, ¿no? Como decíamos, el examen de los vestidos es importante, registrar los bolsillos, verificar con luces forenses de distinta longitud de onda si encontramos fibras, pelos, etc. El estudio de los vestidos, prendas, las manchas. Entonces, habiendo analizado la escena, también procedemos a ver manchas, ¿no? Sobre todo de qué fluido nos interesa ver estas manchas. Sangre, ¿no? Las manchas de sangre. Nosotros podemos ver las diferencias en las manchas de sangre dependiendo de la antigüedad, si es una mancha reciente o es antigua, y del soporte, ¿no? Si, qué tipo de tejido textil soporta esta mancha. Entonces, en los tejidos claros y absorbentes, las manchas son de color rojo oscuro y con el tiempo van a volverse negras, ¿no? Negro parduzcas. Pero cuando son recientes, son de color rojo parduzco más claro. Ahora, en los tejidos oscuros, las manchas no se visualizan. Las manchas de sangre, por ejemplo, en una prenda oscura va a ser difícil porque la sangre es oscura per se. Entonces, ahí se utilizan reactivos. El principal reactivo es el luminol. El luminol es un reactivo que permite identificar, después de oscurecer la escena, aplicado sobre el textil oscuro, nos permite ver una reacción luminiscente que nos permite detectar las manchas de sangre, incluso si estas hubieran sido lavadas, ¿no? Eso es importante. En superficies como alfombras también podemos ver eso. Podemos sospechar que en este ambiente hubo un crimen, pero hay una alfombra y a simple vista parece que no hay manchas de sangre.
Si la sospecha es fuerte, rociamos la alfombra de luminol y oscurecemos la escena y vamos a ver una reacción luminiscente. El luminol desnaturaliza la sangre, ya no sirve luego para poder procesarla y poder obtener ADN, por ejemplo. Pero otros reactivos como el Blue Star o Blue Sky, estos sí identifican la mancha de sangre y preservan el ADN, ¿no? Entonces son algunos tipos de reactivos que permiten identificar estas manchas en superficies oscuras o identificarlas después de haber sido lavadas estas superficies textiles, como pueden ser prendas de vestir o también alfombras. Si la mancha, como decíamos, el soporte, que es el lugar donde se asienta la mancha, no es un textil, estamos hablando de un soporte no absorbente, ¿cómo puede ser un soporte? La pared, la pizarra, el piso, no son absorbentes, y ahí, si ahí se asienta la mancha, ¿no? Entonces se van a formar costras que decíamos que podríamos recoger con una espátula o a través de un papel filtro humedecido y levantarlas de esa forma. Siempre la mancha reciente, aún desecada, es roja y conforme pasa el tiempo se vuelve negra. Aquí vemos la proyección o diferentes tipos de manchas de sangre, ¿no? Por ejemplo, por proyección tenemos por goteo, un goteo perpendicular, un goteo oblicuo o el lanzamiento de la sangre. Luego vemos manchas por escurrimiento, ¿no? Ven que la superficie, allí salpicó la sangre, pero luego se ha escurrido, ¿no? La sangre cae. Tenemos las manchas por contacto, que generalmente son dedos, manchas de manos o pies que van a agarrar ciertas superficies. Y las manchas de impregnación, ¿no? Cuando se forma un lago, la sangre forma un lago en superficies como sábanas, camas, pisos incluso, donde se forma un charco de sangre. Y la sangre, bueno, pasa por un diagnóstico genérico para demostrar la naturaleza de la mancha, si efectivamente es sangre, un diagnóstico específico para ver si es sangre humana o es sangre de animal, ¿no? El diagnóstico individual para ver a qué individuo, si es sangre humana, a quién pertenece, ¿no? Orientándonos también a resolver algunos problemas médico-legales como la data. Es una mancha reciente, es una antigua, ahí importa mucho el color, determinar la región anatómica en que se produjo la hemorragia. Dependiendo de la cantidad de sangre podemos orientar qué vaso sanguíneo pudo haber sido lesionado. Identificación, obviamente, del sexo, ya eso tiene que ver con un examen de la cromatina sexual. Estos son los reactivos y las reacciones. La principal es el test de Adler, ¿no? Que también se llama la prueba de benzidina o test de benzidina. La reacción es colorimétrica. ¿Y qué color nos da? Nos da un color azul cuando hay presencia de sangre. Puede haber también manchas de meconio, saliva, orina, que cada uno tiene un reactivo en particular. Otro fluido importante es el líquido espermático, ¿no? Los espermatozoides. Aproximadamente el eyaculado normal es de 3 mililitros, aproximadamente, con 100 millones de espermatozoides por mililitro. Imagínense lo que tenemos que ver. La composición del líquido espermático está ahí: glúcidos, compuestos nitrogenados, enzimas, lípidos, minerales, que permiten a nosotros obtener elementos, ¿no? Sobre todo los elementos antigénicos. De todos ellos, ¿cuál es el más importante? La fosfatasa ácida, ¿no? Que es un elemento antigénico, un antígeno que se encuentra en el líquido espermático, que es el principal elemento que buscamos después de los espermatozoides o de manera concomitante a los espermatozoides. Fosfatasa ácida. Entonces, en los laboratorios de biología forense buscan espermatozoides y fosfatasa ácida. ¿Y en qué casos se busca sobre todo fosfatasa ácida? En los casos, por ejemplo, de azoospermia, ¿no? Y es rara la azoospermia, casi un 2% de individuos tienen azoospermia. En algunos casos por edades, por ya ser personas mayores, y en otros casos por alguna otra circunstancia. Entonces, en esos casos es importante, más importante, la fosfatasa ácida. Otro aspecto importante es la sobrevida que tienen los espermatozoides en el canal vaginal. Hay muchas opiniones. Algunos autores dicen que solo viven 18 horas, otros dicen que viven 85 horas, otros dicen que 120 horas. En promedio, ¿cuánto?
¿Cuánto más o menos hemos considerado que es el tiempo que viven los espermatozoides en el canal vaginal? 72 horas. 3 días. 3 días. Y eso es para los exámenes de integridad sexual en personas vivas y también en cadáveres. 3 días. Después de eso, por la misma acidez, el pH del conducto vaginal se desintegra. Hasta las 24 horas podemos encontrar espermatozoides completos. Después de las 24 horas hasta las 72 vamos a encontrar solo cabezas de espermatozoides. ¿Cómo se analiza una mancha de esperma, no? Ustedes ven allí. Primero, la luz de Guth. La luz de Guth nos va a permitir una fluorescencia, ¿no? Oscureciendo la escena, vamos a ver que es una sábana, ¿no? En una escena, un cuarto de hotel, se aplica la luz de Guth, la lámpara de Guth, y vamos a ver una zona fluorescente. Esa zona fluorescente se va a seleccionar y nosotros vamos a tener ese soporte. Ese soporte me va a permitir hacer un diagnóstico genérico, ¿no? Y en el diagnóstico genérico, si se dan cuenta, hay 2 elementos importantes: espermatozoides e investigación de fosfatasa ácida. Sobre todo, y es lo que hacemos, ¿no? Para espermatozoides vamos a hacer una elución en solución salina. ¿Qué quiere decir? Se lava la prenda. Las truzas de las víctimas por delitos contra la libertad sexual, víctimas vivas o fallecidas, en ellas es importante, dentro de los vestidos, las prendas índimas, ¿no? La truza, por ejemplo. Y en la truza o la ropa de cama, las sábanas, donde encontramos una zona desecada, ¿no? Que parece que tuviera algún tipo de fluido, nosotros cortamos ese recuadro y lavamos para en ese líquido buscar el sedimento de centrifugación. Y en ese sedimento hacer el examen por microscopía óptica con tinción. Ustedes ven acá que la tinción de Mike Grunwald aparece como una tinción utilizada, ¿no? En nuestro medio, en nuestro país, utilizamos la tinción que se llama árbol de Navidad. Y así se llama porque los espermatozoides y los elementos celulares tienen un color rojo y verde, ¿no? Entonces, eso le da el aspecto a algunas estructuras de árbol de Navidad, y esa es la tinción que nosotros hacemos después de haber hecho este proceso. Y justamente también hacemos un análisis enzimático para determinar fosfatasa ácida. Otros métodos un poco más evolucionados, ¿no? Como la microscopía electrónica de barrido, permite ver a gran aumento, por ejemplo, estas fibras, ¿no? Estas fibras decíamos que puede ser de la truza o de la ropa de cama, y vemos allí los espermatozoides que están abrazados prácticamente de estas fibras textiles. Y más bien, ¿cuánto pueden sobrevivir? O mejor dicho, ¿cuánto tiempo se preserva el espermatozoide en un soporte textil? Cuando ese soporte ha sido secado a temperatura ambiente, puede preservarse mucho tiempo, meses incluso. Y ese soporte, por ejemplo, puede ser la truza, la prenda de cama, la sábana, pero también pueden ser los hisopos. Por eso han visto que los hisopos son de algodón, ¿no? Tienen algodón para poder absorber toda la cantidad de fluido, y los espermatozoides quedan impregnados, como han visto en la imagen, por mucho tiempo, hasta poder ser procesados. Si ustedes reciben a una paciente, sobre todo si reciben a una paciente, o participan en un levantamiento de cadáver o en una necropsia asociada a un delito contra la libertad sexual, y toman una muestra del contenido vaginal en estos 3 hisopos, estos 3 hisopos, después de ser secados a temperatura ambiente y colocados en un sobre, pueden pasar mucho tiempo para... La apagamos, ¿no? Puede pasar mucho tiempo y se puede examinar posteriormente esa muestra, ¿no? Como decimos, 2 exámenes importantes en el líquido espermático: la visualización de espermatozoides a través de, como decíamos, esta técnica de tinción,
que en nuestro medio es esta tinción de árbol de Navidad, hay otras tinciones, y también la investigación de fosfatasa ácida en líquido espermático. Windows, ¿qué? Entonces, esas dos, el líquido espermático, y pasamos a la investigación de pelos. Entonces, estas investigaciones pertenecen, casi todas, al laboratorio de biología forense. Los exámenes espermatológicos, los exámenes hematológicos y el examen tricológico, que es el examen de pelos también, de vellos que vamos a encontrar, que son muy importantes, aunque se subestima mucho la utilidad que tiene el examen tricológico, porque no se explora mucho, no se pide mucho, ni por parte de los criminalistas, ni por parte de la fiscalía, no hay mucha utilización del examen tricológico. Y en este caso sí es importante, ¿no? Y no solo para el delito contra la libertad sexual, sino en muchos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Entonces, sí debemos encontrarle utilidad a este examen tricológico, ¿no? El examen tricológico, como decía, en diversos delitos nos puede ayudar tanto a identificar a la víctima, pero también a identificar al agresor. Sin embargo, decíamos, hay más delitos, por ejemplo, las intoxicaciones, o para determinar la data de muerte por el crecimiento del pelo, la barba específicamente, 0,5 milímetro por día. Y en el caso de la investigación y de la identificación a través del pelo, entonces, habíamos visto que nos puede ayudar sobre todo a la identificación. También podemos encontrar algunos indicios de tóxicos en el análisis de pelos, y es una muestra en cadáveres, por ejemplo, putrefactos en los que encontramos cabello, para analizar el tóxico y la data de muerte. ¿Cómo buscamos, no? Buscamos en la escena del crimen y utilizamos luces forenses. Son luces de distinta longitud de onda que nos permiten identificar fibras y pelos en la escena del crimen, ¿ya? Entonces, cuando se toman estas muestras, este examen tricológico puede hacerse a través de un barrido de los pelos que encontramos, y siempre tratemos de tomar un control. Por ejemplo, un vello, si sospechamos que son vellos del área pública, por ejemplo, tomamos un control de la víctima para poder hacer el cotejo, ¿ya? O del sospechoso, y de esa forma hacer el cotejo. Si son cabellos de la cabeza, recordemos que es distinto el cabello de la región frontal que el de la región occipital y de la región temporal, ¿no? Hay diferencias en ese sentido. Por eso es bueno tomar muestras de diferentes partes. También hay diferencias entre el pelo humano y el pelo de un animal, ¿no? Y ustedes tienen una relación de diferencias entre uno y otro que nos pueden ayudar, tanto en cuanto al canal medular, a la corteza y a la cutícula. Este es un corte transversal del pelo, ¿no? Donde tenemos una corteza, una cutícula central, y ahora sí pasamos a los principios de la criminalística. Rápidamente nomás, no vamos a explorar mucho cada uno de ellos, pero sí vamos a identificar
términos muy importantes en cada uno de ellos. Cuando hablamos del principio de uso, son 7 principios de la criminalística. El principio de uso nos habla del agente, eso es importante. Y esto tiene relación con los casitos que podemos ver, ¿no? Si se les plantea un caso, ¿no? Se encuentra un cadáver con una herida ennegrecida, circular, de 1 centímetro de diámetro en la región occipital. Aplicando el principio de uso, ¿qué elemento es importante buscar en la escena? ¿Qué es el principio de uso? Es justamente el agente causal. Si queremos aplicar el principio de uso, ¿qué debemos buscar en la escena en este caso? ¿Qué buscamos? Tijera. Tijera. Otra vez, ¿ya? A ver, en una escena, 2 puntos, habitación de hotel, se encuentra un cadáver, ¿no? Un cadáver, casi les digo un cadáver sin signos vitales, un cadáver sobre la cama en un charco de sangre. Al examen, una herida circular, ennegrecida, bordes invertidos, 1 centímetro de diámetro en la región occipital. Aplicando el principio de uso, ¿qué es importante, qué elemento es importante buscar en la escena? Un arma. Un arma de fuego, ¿no? Que es un elemento que corresponde, ¿no?, como agente causal a la lesión. Si fuera una herida en ojal, miren, vamos relacionando, no es que tomemos lo anterior, pero una herida en ojal. ¿Cómo es un ojal? Exacto. Pero miren el dato, una herida en ojal de 3 centímetros en región pectoral derecha. ¿Qué elemento tendríamos que encontrar? A ver, aplicando el principio de uso en la escena. A, alternativa A, un revólver. Alternativa B, un cuchillo de cocina. Alternativa C, un agente punzocortante con doble filo. Alternativa D, un agente punzocortante de tallo redondo. Alternativa E, un agente punzante. ¿Qué alternativa es? Cuchillo. ¿Cómo es un cuchillo de cocina? ¿Monocortante o bicortante? Monocortante. Y hemos dicho que la herida es en forma de pez o de ojal. Y si es ojal, ¿cuántos filos tiene? 2. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? La C, ¿no? Que dice un agente punzocortante con 2 filos. Y si es en forma de pez, cuchillo de cocina, ¿no? Cuchillo de cocina. Entonces, el principio de uso nos orienta al agente, nada más tenemos que decir. El principio de producción nos orienta al mecanismo, y en eso se resume todo. Principio de producción, mecanismo. Entonces, si nosotros hacemos un casito similar, si fuera, por ejemplo, paciente de 38 años que se ha encontrado inconsciente en la vereda, ¿no?, a las 10 de la noche, presenta una herida irregular de 10 centímetros con puentes dérmicos, coágulos en la región parietal derecha. Aplicando el principio de producción, ¿qué elemento le correspondería? A, penetración. B, percusión. C, deslizamiento. D, fricción. E, tracción. ¿Cuál sería? Percusión, ¿no? Porque el principio de producción nos va a hablar del mecanismo. Y ojo, ahí tomamos nota de esto porque si vamos a aplicarlo, como son temas también que ya hemos pasado, si vamos a hablar de principio de uso, vamos a hablar de herida, ennegrecida, circular, bordes invertidos, y ya sabemos qué es. Arma de fuego. Hablamos de una herida en forma de pez, cuchillo de cocina, o, ojo, también puede decir agente punzocortante con un solo filo, también es lo mismo, ¿ya? Si decimos que tiene forma de ojal, Doble filo. agente punzocortante, Doble doble filo. Yo también les podría decir, quizás no agente punzocortante, y utilizar algunos términos que son corrientes, ¿no? Comunes y corrientes. Por ejemplo, ese agente
agente punzocortante en nuestro medio se le denomina chaira, entre comillas, ¿no? Verduguillo. Y hay otros dos términos más. Y se le agregará para enfatizar con 2 filos, ¿no? Y hablamos de la herida contusa. La herida contusa es irregular con puentes dérmicos. Esa es la característica que más resalta, ¿no? Bordes irregulares de puentes dérmicos. Y el agente sería, si fuera en el caso de la herida irregular con puentes dérmicos, el principio de uso nos orienta a... Ah, está interesante, porque a ver, ¿cuándo pondríamos machete? Ya, miren, ahí vamos a hacer una aclaración. Ya ustedes tienen que anotar todo esto. No va a haber ningún machete. ¿Por qué? Porque requiere una disquisición más fina. Entonces, cuando hablamos de una herida contusa, no vamos a ponerle contusa, pero vamos a hablar de una herida irregular con puentes dérmicos, siempre va a ser una contusa, no una contusa cortante. La distinción es muy fina y tendríamos que explayarnos mucho. Entonces, desechamos lo que es machetes, ¿no? ¿Qué otro agente nos da una herida irregular con puentes dérmicos? Descartamos todo lo que son armas blancas. Nos vamos a los agentes de tipo contuso, a los contundentes duros. ¿Qué tipo de contundentes duros conocemos que han podido ocasionar esa herida? Una piedra. ¿Qué más? Un martillo, piedra, ¿no? Entonces, palo, un fierro, ese tipo de agentes pueden ocasionarnos una herida contusa si aplicamos el principio de uso. Si aplicamos el principio de producción, sería percusión, ¿cierto? Y en el caso de las lesiones por arma blanca, monocortante, bicortante, recuerden los mecanismos. Los mecanismos son deslizamiento, penetración, ¿no? En el caso de la punzocortante. Si fuera cortante, ahí ya es deslizamiento, ¿no? Pero vamos a acordar que vamos a usar. No vamos a usar cortantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya nos extendemos mucho. Usamos las punzocortantes que hemos dicho, monocortante y bicortante. Usamos los orificios de entrada, proyectil, arma de fuego y las heridas irregulares con puentes dérmicos que son las contusas. Ese tipo de lesiones podrían venir, ¿ya? Para nosotros aplicar estos mecanismos. ¿Cuál de ellas? Ya, puede ser cualquiera de ellas. Entonces ya sabemos de estas, el principio de uso, sabemos de estas, el principio de producción. Seguimos. Y este es el más bonito de todos los principios. Es el principio de intercambio que tiene un nombre particular, es el principio de intercambio de Locard. Y este principio de intercambio de Locard nos habla de un triángulo que por X motivo, razones o circunstancias no ha salido, pero por aquí ya. Miren, este es el principio de intercambio de Locard. Un triángulo. ¿Quién me dice quiénes son los vértices? Exacto. Acá tenemos al agresor. Puede ir arriba, abajo, no hay problema. Acá tenemos la escena y acá tenemos a la víctima. Ejemplo típico, violación en una chacra. ¿Qué elemento deja el agresor en la víctima? Semen. Ya. La víctima en el agresor, lo arañado deja lesiones, ¿no? Correcto. ¿Qué elemento deja el agresor en la escena? Huellas de pisadas, que puede dejar hasta objetos. ¿Y la escena que deja del agresor? Hierba seca, tierra, ¿no? Que puede llevarse en los zapatos. El agresor deja las pisadas y la escena deja sus elementos, hierba seca, tierra, humedad, ¿no? Si fuera una playa, arena, el agua de mar, que es distinta. ¿Y qué deja la escena en la víctima? Lo mismo. Pero ¿y la víctima en la escena qué dejará? Sangre, porque si ha sido agredida puede dejar sangre, puede dejar sus objetos personales también. Esto es el principio de intercambio de Locard y es el corazón de la criminalística, porque gracias a este intercambio, a este rico intercambio, es que nosotros podemos obtener esos indicios primeramente y luego evidencias, poder procesarlas y encontrar, por ejemplo, la identidad del agresor, por ejemplo, la identidad de la víctima, ¿no? Y compatibilizarlas con la escena. Entonces, este es un principio muy importante. Luego tenemos el principio de correspondencia de características. También asociado a lo que hemos visto. Entonces diremos que nuestro
cuchillo de cocina, tramontina, así se corresponde a esta lesión A o a esta lesión B. ¿No es cierto? Porque solamente este es un borde romo y este es un filo y se corresponde con la lesión A. ¿Eso qué es? La correspondencia de características, ¿no? Igual las manchas de sangre. Recuerden, las manchas de sangre, si son manchas por salpicadura, por proyección, nos van a orientar a justamente ese mecanismo, ¿no? Distintas a las manchas por impregnación o contacto. Luego tenemos el principio de reconstrucción de los hechos. Este es un principio bastante útil, que muy pocas veces se usa lamentablemente. Yo tengo 23 años de médico legista. ¿Cuántas reconstrucciones he participado? Y eso que he ido a hilo, he estado acá, a ver, 7. Contaditas, 7. Deberíamos realizar más reconstrucciones. ¿Por qué no se piden más? Desconozco. Pero hay un principio de reconstrucción de hechos y fenómenos. Recuerden el caso de la chica, la joven que fue descuartizada, ¿no es cierto? ¿Qué decía el agresor? El agresor decía, sí, somos enamorados, tuvimos intimidad. Ella se levantó después de haber tenido relaciones sexuales, se sentó, se tocó el pecho, se desplomó y se murió. Nosotros desconocíamos lo que el agresor había manifestado, declarado. Nosotros solo hicimos el levantamiento y la necropsia. Y encontramos equimosis, hematomas, ¿no? Más equimosis. Encontramos una lesión vital a nivel del cuello. Encontramos lesiones sin vitalidad en el resto de extremidades seccionadas. Encontramos heridas cortantes en antebrazos, en dorso y palma de las manos, que son heridas de defensa. Encontramos hemorragia a nivel de las partes blandas alrededor de la laringe, ¿no? Y algunas petequias en subconjuntivales y escasas petequias en pulmones. Tenemos 3 mecanismos: lesiones contusas, golpes, ¿no? Tenemos signos de asfixia parciales y tenemos lesiones cortantes vitales. Entonces podemos nosotros hacer una cronología de lesiones. Ya habíamos hablado de lesiones por arma blanca y decimos, las lesiones mortales son las últimas. La última lesión fue la lesión cortante del cuello. Perfecto. Luego tenemos lesiones de asfixia. Las estamos colocando aleatoriamente al medio. Y las contusas las colocamos primero. Entonces, ¿cómo fueron los hechos en este caso? Cronológico. ¿Cómo fueron los hechos? Y me estoy olvidando de un tipo de lesiones, las lesiones de defensa. Entonces, primero lesiones contusas, luego asfixia, luego lesiones de defensa por la lucha y finalmente la lesión mortal. Entonces, ¿podemos reproducir los hechos? Sí. Y si vamos a la escena, podemos ver cómo es que ocurrieron los hechos simulando, por ejemplo, al agresor y a la víctima, que generalmente se utilizan policías, son los que participan en las reconstrucciones, que hacen de víctima, hacen de agresor y se reproducen los hechos. Entonces, en este proceso se toman en cuenta las teorías, ¿no? La defensa dirá, de acuerdo a lo que ha manifestado el agresor, a ver, vamos a reproducir los hechos. Entonces, una persona que simula ser la víctima se levanta de la cama, se toca el pecho, se cae. Y yo, que soy el médico, no hemos hecho reconstrucción en ese caso, pero si hubiéramos hecho la reconstrucción me hubieran dicho, a ver, ¿este mecanismo es congruente con las lesiones que encontró en la necropsia, en el levantamiento? No. Yo respondo claramente, no. Definitivamente no. De haber sido el caso, no encontraríamos en el cadáver lesiones de defensa. No encontraríamos contusiones en cabeza, en rostro, en miembros superiores e inferiores. No encontraríamos signos de asfixia y compresión en el cuello. No encontraríamos la lesión principal vital en el cuello. Ahora, la parte acusadora, la fiscalía, también tiene una teoría. Se reproduce como hemos dicho. Hubo una lucha, la golpeó, la pateó, luego le apretó el cuello.
Luego sacó el arma blanca, la víctima se defendió, se ocasionó y luego le cortó el cuello. ¿Corresponde a las lesiones encontradas en el cadáver? Perfectamente. Y de manera increíble, después de haber dicho varias veces que fue, ¿no? Inicialmente, como mencionó, aparentemente una muerte natural y luego el descuartizamiento, tenemos una pericia psiquiátrica muy interesante que no sabía si traer esa pericia o la otra, pero hemos traído una pericia psiquiátrica para revisarla rápidamente y cómo este individuo declara tal cual fueron los hechos. Sí, luego hubo una lucha, sí, luego le apreté el cuello y como ella era más grande que yo, no pude, entonces saqué el cuchillo, le corté el cuello y ella me dijo, lo que has hecho no le gusta, no le agrada a Dios, ¿no? Y se desplomó. Esas fueron las declaraciones en la evaluación psiquiátrica. O sea, imagínense cómo puede haber coincidencia. Obviamente ya dijo la verdad, ¿no? En un proceso de reconstrucción de los hechos. El principio de probabilidad y el principio de certeza son los últimos y son aparentemente contradictorios. El de probabilidad dice, nunca vamos a poder los peritos decir, eso fue exactamente así. Ni en las mejores reconstrucciones los peritos podemos decir, fue exactamente así. Por una pequeña razón, y simple pero importante, no somos testigos presenciales. Pero nosotros podemos decir, todo esto que hemos reconstruido es totalmente compatible con los hallazgos encontrados en la necropsia. Eso sí podemos decir. En el principio de probabilidad no podemos arribar a la verdad absoluta porque no somos testigos los peritos. Por eso dice que no podemos decir esto sucedió exactamente así, pero sí podemos compatibilizar a la perfección. Ahora, ¿qué dice el principio de certeza? Nos acercamos con todos nuestros métodos y técnicas cada vez más científicos y tecnológicos, nos acercamos lo más que podemos a esa verdad absoluta, que para nosotros es nuestra certeza. Entonces hay muertes y muertes. Esto es la inspección ocular primaria que siempre debemos hacer, ¿no? Estamos en la puerta. La puerta es nuestro lugar preferido. Llegamos y tenemos que hacer una observación. Cada escena es distinta. Entonces buscamos ver si hay desorden. Si no hay desorden, nos orientamos, esto es en principio nada más, a una muerte posiblemente natural, ¿no? O un suicidio. Si hay desorden, vemos que las puertas han sido violentadas, nos orientamos a un homicidio. La posición y el estado de los espejos. Los suicidas suelen, ¿no? Al momento de realizarse las lesiones mortales, mirarse al espejo por una situación ritual. La situación entre el cuerpo y el arma. Si es un suicidio, el arma debe estar cerca del cuerpo. O debe haber una explicación física porque se encuentra un poco más allá, quizás, ¿no? El tipo de arma, el piso, etc. Distribución de las manchas de sangre, como las hemos visto. Investigación de huellas dactilares, ¿no? En un espacio cerrado es importante, en un espacio abierto no tanto. En un espacio abierto entran las huellas de pisadas, neumáticos, etc. Si hay tóxicos, alcohol o medicamentos es importante y las notas suicidas. Yo siempre leo las notas suicidas por más extensas que sean. ¿Por qué? Es un interés, pero no es que sea chismosa. Pero sí, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Alguna vez yo leía, pues, en las notas, muchas veces leo en las notas suicidas, ¿no? Sufro mucho y ya no soporto. Ese es quizás el factor común. Pero en algunos casos, y esto ocurre con las depresiones mayores, hay notas suicidas que dicen, tengo una familia, perdónenme, mamá, papá, ustedes siempre me quisieron, ¿no? Tengo una novia que me quiere mucho, tengo una pareja que siempre es buena, no le echen la culpa, algunos ponen, ¿no? Pero no sé qué me pasa. Entonces, eso nos traduce, y por esa razón es que leo para ver un poco qué podemos explorar en cada suicidio, pero se dan cuenta cómo es la depresión mayor. Hay familia, hay soporte emocional, hay una pareja, hay comida, hay techo, hay estudios, hay todo. ¿Qué pasa? Son razones más endógenas, profundas, que ni siquiera la misma persona puede entender. A diferencia de una depresión
menor o exógena, ¿no? Donde dice, me dejaste, me abandonaste, no soporto la pérdida de la pareja. Bueno, esas son cosas que a veces si ese factor externo cambiara, quizás el estado de ánimo sería diferente. Entonces, las notas suicidas son muy, muy importantes a veces. Y una nota que a mí, bueno, son muchas cosas que yo podría traer, ¿no? Pero hay una nota que a mí mucho me llamó la atención, y eso fue el año pasado, de una joven de 34 años que se suicida. Y la nota era, pero hasta yo me sentí tranquila ya, porque dijo, por favor, los que lean la nota, por si acaso no hay nadie cercano a mí, no tengo familia, no tengo mamá, mi mamá falleció, soy hija única, nunca conocí a mi papá. Los únicos que tengo son mis gatos, y ahí dejan, ¿no? Tengo tanto dinero en tal lugar, es para que la persona que quiera hacerse cargo de mis gatos los pueda cuidar hasta el final. Pero me voy tranquila, decía. Esto es lo que siempre quise. Yo no entiendo por qué tantos problemas se hacen, decía, ¿no? Ya, logré mi objetivo, por favor, todos tranquilos. Por si acaso estoy muy feliz. Ay, qué listo. Bueno, la verdad que sí, a veces pasa que uno va estresado. Calmo. No por un parto, pero ya no hay tanto dolor ahí. Bien, entonces estudiamos la escena con algunos pasitos también. Ya hemos visto qué buscar en la escena: sangre, líquido espermático. Hemos visto principios de la criminalística, y ahora veamos los pasitos de la investigación de la escena. Primero, comprobar el hecho. ¿Quién lo hace? Nosotros no, la policía. Deben comprobar el hecho. Ahora se está trabajando así desde el 2015 en adelante. Antes no comprobaban el hecho y nos llamaban. Hace más de 15 años, el levantamiento en tal sitio, todos íbamos. ¿Qué levantábamos? Perritos muertos, pollito a la brasa que habían enterrado, y que alguien dijo, han enterrado un bebé, y nosotros no. Entonces no se comprobaba el hecho, ahora se tiene que comprobar, ¿no? Y cuando se comprueba que hay una muerte, entonces la policía custodia la escena. Comprobación del hecho, delimitación de la escena y seguridad que se da lugar, se protege el lugar. Bueno, acá está. Esta es, por ejemplo, una escena, ¿no? Miren, está el cuerpo acá, y vamos a criticar la escena, porque siempre aprendemos más de nuestros errores que de nuestros aciertos. Todo esto es la escena. El área de la escena, por ser una escena abierta, está muy bien, 50 metros cuadrados mínimo, está correcto. Está el cuerpo ahí, y miren, hay indicios, pero graves errores. ¿Cuál es el error principal? Muchas personas. Ya es una escena contaminada. Por lo tanto, yo, abogado, el perito presenta esta foto de la escena, todo el caso se cae. ¿Por qué? Dos preguntas claves. Yo, como abogado, le diría al perito: ¿usted considera que esta escena está bien cuidada o está contaminada? El perito no tendría otra opción. ¿Cómo va a decir, no, si está bien cuidada? Con 40 personas, bien difícil, ¿no? Es una escena contaminada. Perfecto. Y acá encontramos el arma con las huellas de mi defendido. Acá. ¿Es confiable una evidencia o un indicio recolectado en una escena contaminada? No, se cae el caso. Se cae el caso. Y si no se han caído casos, probablemente es porque los abogados no han incidido en estas cosas. En muchos países, casos emblemáticos por errores tan sencillos se han caído. ¿Y qué quiere decir que se ha caído? Que el culpable quedó libre. ¿Ya? Eso es. Entonces, estas escenas promueven la impunidad. Una escena contaminada donde ni siquiera los que están al interior están protegidos, por lo tanto no sabemos si esos indicios que han sido señalados son confiables o no. Distinta esta escena, ¿no es cierto? Muy distinta. Es una escena, sí, el área está bien, el área está protegida, ahí encontramos, y otra cosa, se puede estudiar mejor la escena y encontramos muchos indicios y evidencias. Y es una escena pulcra, ¿no? Bien protegida. Este es otro tipo de escena. Esta es una escena abierta. Esta es una escena cerrada. No, perdón, esta es una escena cerrada. Esta es una escena de... esta es una jovencita de 14 años que vivía en condición de calle, y esta es una casa abandonada en Lima, ¿no? Y tomaban ahí y inhalaban terocal, y al día siguiente la encontraron muerta en esta posición. Esta forma
forma en que encontramos el cuerpo nos traduce un probable delito contra la libertad sexual, ¿no? Una violación asociada. Y vemos manchas de proyección, ¿no? Por salpicadura, ¿no? Y vemos un objeto contundente duro, un charco de sangre, una herida contusa y un objeto contundente duro con sangre. Podemos aplicar principio de uso, tenemos el agente ahí, mecanismo o producción también, el intercambio también se puede aplicar, ¿no? Y obviamente hasta el último de los principios de criminalística. Entonces se comprueba el hecho, se delimita la escena, se notifica a la Policía Especializada Criminalística, se notifica al Ministerio Público y a los peritos, se notifica y se trasladan todos juntos al lugar. La idea es que todos lleguemos al lugar. Siempre yo le digo, doctor, al fiscal, ¿ya le avisó a los peritos? Sí. Bueno, cuando los peritos salgan, me avisa, inmediatamente salimos, porque ha habido escenas en las que hemos tenido que esperar 2 horas a los peritos. Entonces es mejor coordinar y la idea es llegar todos a la escena. Diligencias en la periferia, tomar testimonios, fotografías a los testigos, eso es importante. Y el ingreso del operador a la escena. Lo primero que tiene que hacer es detenerse en el punto de ingreso. Si alguna de las preguntas del examen señala, ¿no? El primer paso del perito criminalístico al trabajar una escena es recoger los indicios, falso. Lo primero es pararse, detenerse, como dijimos, incluso antes de perennizar, ya planificar, hacer una inspección panorámica y ver cómo va a trabajarse esa escena. La escena es tridimensional. Si cuento con fotografías, ayudan mucho, pero nunca está de más un plano abatido. Este es un plano abatido, ¿no? Es la puerta donde se para el observador. El piso, las paredes y el techo. Es tridimensional. Puedo encontrar evidencias también o indicios hasta en el techo, ¿no? Cuando un jovencito de 16 años, que lamentablemente estuvo tomando bebidas alcohólicas con su papá, fue a decirle a la vecina que la quería mucho y la vecina lo rechazó, no soportó esa frustración, se metió al cuarto de su papá que era policía, sacó debajo de la almohada el arma cargada que sabía que su papá tenía, cerró la puerta, se sentó al pie de la cama, colocó el arma en su paladar y disparó. Y cuando, bueno, yo en ese tiempo miraba, pues, ¿no? Como los peritos miraban ahí buscando el proyectil, que son peritos. Sí, nosotros al examinar el cuerpo vimos que estaba el orificio de entrada en el paladar y acá tenía el orificio de salida. Yo decía, ¿en qué momento? Mira, en el techo. El proyectil estaba en el techo, estaba ahí incrustado en el techo. Entonces la escena es tridimensional. En lugares abiertos podemos usar este método de la espiral. Entre línea y línea, 80 a 100 centímetros, ¿no? Entonces, hemos visto los principales pasos de la investigación criminal. Solo nos falta uno de los pasos, que es la rotulación, el embalaje y el traslado de las evidencias, ¿no? De esa forma ya nosotros terminamos con lo que es el método de investigación. Acá hay otros 2 elementos. Hemos hablado de la escena. Las escenas pueden ser abiertas, cerradas, hemos visto. Pueden ser primarias y secundarias, ese dato no lo hemos visto. La primaria es donde ocurre el homicidio. Y la secundaria es donde el cuerpo se deja. Puede ser una escena primaria y secundaria a la vez. Sí, aquí ocurrió el homicidio, aquí se deja el cuerpo, ¿no? Ahí están esa es la técnica del luminol. Pareciera que no hubiera nada, ¿no? Acá la alfombra parece limpia, pero si aplicamos el luminol se ve la reacción luminiscente. Hay manchas de sangre evidentes, rojo parduzcas. El levantamiento de cadáveres es parte de la investigación criminal. El examen del cadáver es importante, pero el levantamiento de cadáver es importante por la interacción del cadáver con la escena, ¿no? Se preservan los indicios, las huellas, y el orden de los pasos es variado, dependiendo si es arma blanca, arma de fuego o qué.
El cuerpo tiene que estar custodiado, ¿no? Tiene que estar protegida la escena, no puede estar ahí como en este caso. Acá también mucha gente, se recogen las evidencias. Y esto es un elemento muy importante en la criminalística. Escena del crimen es un protagónico y otro es la cadena de custodia. ¿Y qué es la cadena de custodia? No es el formato A6, A7 que se colocan las evidencias y se firman, no. La cadena de custodia es un procedimiento o conjunto de procedimientos que busca o tiene como finalidad garantizar la autenticidad de lo que se ha levantado en la escena. Eso quiere decir que la cadena de custodia es un procedimiento por el cual, si yo en la escena levanto este cuchillo, va a ser preservado hasta que llegue al laboratorio, sea analizado por los peritos, se emite el informe y va a ser el que yo voy a llegar a juicio. Nunca ese elemento puede andar solo por ahí, no. Tiene que ir con un custodio, que es un operador de justicia, policía, perito, y que traslada la escena debidamente embalada y rotulada de un destino a otro y la custodia mientras esté a cargo de esa evidencia. Eso es cadena de custodia. Casos emblemáticos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, se han caído por falta de cadena de custodia. Casos emblemáticos en nuestra ciudad se han caído por no haber una adecuada cadena de custodia. En Arequipa hubo un abogado que denunció a todo el Ministerio Público. Este abogado era dueño de locales comerciales. Una prostituta, ella misma se presentó así, dijo: yo soy prostituta, quise comprar un local comercial, y se entrevista con este abogado que era dueño de locales comerciales. Y cuando llegan a un acuerdo, este abogado le invita una botella de Fanta de gaseosa. No, le invitó una bebida alcohólica, ella dijo no tomo, y le invitó una bebida gaseosa. Después ella no recuerda nada hasta que despierta y ella, si bien estaba vestida, ella por la molestia que sentía, obviamente sospechaba que había tenido relaciones sexuales involuntarias, ¿no? Entonces denuncia. Cuando hace la denuncia, la policía va a la escena donde ocurrieron los hechos, y encuentran un preservativo, encuentran semen dentro del preservativo que correspondía a este señor, el denunciado. Encuentran una botella de Fanta con un residuo que ella identificaba como la botella que le habían ofrecido y que había bebido. Se llevan la botella y encuentran benzodiazepinas. Eso era el elemento. ¿Por qué? El abogado decía que las relaciones sexuales habían sido consentidas, y las benzodiazepinas determinaban obviamente que no, que esta joven había sido puesta en indefensión. Y ¿la pagamos o esperamos que se le pase su convulsión? Y ¿qué pasó? Ese caso se cayó. ¿Qué pasó? Faltó cadena de custodia. Esa botella fue llevada al laboratorio, procesada y todo, y nunca hubo cadena de custodia. Y este abogado ni se había percatado. El abogado que él contrató para su caso, sí, finalmente se percató de eso, ¿no? Que no hubo este procedimiento. El caso se cayó. Y no solo eso, denunció a todos los peritos de la fiscalía, a todos los peritos de medicina legal, a todos los fiscales. Así fue ese caso. Entonces es importantísima la cadena de custodia. Acá también están los casitos, ¿no? Así está. Pues vamos a ver este casito. Este caso es del 2010. Esta es una joven que fue Maricel. que estaba desaparecida. Estaba desaparecida 15 días y fue encontrada en esta casa, ¿no? Esta casa era la casa de su ex enamorado. Si bien él mismo fue a decir que la joven se encontraba enterrada en su vivienda, ya los policías habían ido a buscar, incluso a hacer excavaciones en este espacio. Luego, al interior
interior de esta habitación grande se encuentra que hay un baño. Si uno no mira bien, no le encuentra mayor particularidad, ¿no? Ven que hay un inodoro, un lavabo, una ducha, ¿no? Una cortina, el piso, el detalle de la... Esta es la puerta del baño, ¿no? Como ustedes ven, hay un televisor, hay una cama, hay una guitarra. Esta es una vista un poco más grande de la habitación. Hay un peluche, bueno, no se ve, pero hay un CD, hay esto. Y luego, después de haber excavado 73 centímetros por debajo del piso, se encuentra, así se ve la silueta de esta joven, ¿no? Era una joven, miren, su cabellera, son 15 días de haber fallecido, su cabellera es negra, extensa, era una chica alta, muy linda. Y bueno, fue encontrada a 73 centímetros y el baño ha sido reconstruido. Y este dato es muy importante, ¿no? Miren, acá se ve, los miembros inferiores han sido flexionados justamente porque no entraba así. Ahí está el cuerpo. Ahí se ve, miren, todavía se ven los ojos, el cabello que está de este lado. Ya cuando se saca el cuerpo a la cama, miren, ven los miembros inferiores flexionados, el cabello ya solamente residual. Algunos datos del protocolo de necropsia. Se realiza el 12 de diciembre del 2010. La paciente, la Oxisa, tenía 28 años. Hay signos de inhumación, que es la tierra, ¿no?, que estaba en la piel. La data de muerte, 2 semanas. Se le calcula y coincide con la fecha de desaparición. Fenómenos cadavéricos, sí, hay putrefacción en fase enfisematosa. Sin embargo, hay un dato importante. Esta putrefacción, que ya hemos visto también como parte de estos temas que hemos visto, la putrefacción, se da más allá de los 3 días en adelante y caracteriza el cuerpo, el que se llena de gases, la cara de negro y todo. Pero en este caso, la fase enfisematosa es parcial, porque se ha iniciado en esta joven un proceso de conservación. Un proceso de conservación que se llama adiposira o saponificación y que justamente se da en terrenos húmedos. Ustedes han visto la tierra, ¿la han visto seca, la han visto húmeda? Húmeda. Entonces tenemos a nuestro favor este proceso de conservación que es la adiposira, ¿no? Ahí vemos el cuerpo en sala de necropsias. Miren, esta es la fiscal que está a cargo del caso. Todavía está con tierra. El cabello, lamentablemente, la mayor parte se ha desprendido, es parte de la putrefacción que ha iniciado, pero parcialmente. Pero vean que no vemos un rostro así como hemos visto a cara de negro, porque se ha detenido por la adiposira que ha iniciado también. Entonces vemos el cuerpo así. Vemos que en la región anal el recto protruye, pero no es por una agresión, sino ya dijimos que en la fase enfisematosa los gases hacen que protruya, más que encima ella tenía una cantidad de tierra, ha protruido por putrefacción el recto. Esta es, miren, parece un prolapso, ¿no es cierto? Acá, sí, y es que también el útero es presionado. Tenemos algunas bulas, pero no hay mayores lesiones en la cavidad vaginal. Entonces se describen las áreas que hemos visto en piel. Lesiones traumáticas sí hay. Hay un área de espectro hemorrágico en región parieto-occipital derecha. La lengua protruida e encarcerada es un dato muy, muy importante. Y hay un área de espectro hemorrágico en el borde lingual anterior. Esto se traduce en que esta joven, en el momento de la muerte por el mecanismo, se ha mordido la lengua. Y eso es compatible con una etiología médico-legal, una causa de muerte compatible con una de las fases de la asfixia. Y eso lo tomamos, ¿no?, en cuenta. Luego revisamos los dientes. No sé si se fijan acá. Acá se ve. Los dientes tienen un color rosado. Y ese es otro signo que nosotros tenemos que rescatar, que es el pink-tip, diente rosado, que caracteriza algunos tipos de asfixia. ¿Esto por qué? Porque inicialmente la necropsia, el médico que hizo la necropsia concluyó que no se podía determinar la causa de muerte. Y eso era muy perjudicial para la investigación, ¿no? Por eso es que tuvimos que hacer una ampliación y tomar todos los elementos que nos permitan determinar una causa de muerte. Miren la lengua, esta es la lengua protruida y este borde es el que
sobresale, acá está la lengua y vemos que hay un cambio de color con algunas zonas oscuras que son compatibles con hemorragia. Entonces, todas las lesiones traumáticas se consignan en la necropsia y miren el cuerpo lavado. Por eso decimos que no hay una cara de negro, ¿no? Sino que hay una adiposira. Y aquí se ve muchísimo mejor el diente rosado. Diente rosado, lengua con lesiones en la región lingual, algunas zonas hemorrágicas en cuello, nos dieron como causa de muerte una asfixia por estrangulación. Eso fue en una segunda instancia, ¿no? Porque inicialmente el médico que hizo la necropsia señaló que no se podía determinar la causa. Pero ya ahondando más con otros peritos hicimos una ampliación y determinamos que la causa de muerte es homicida. ¿Y por qué es homicida? Porque el levantamiento de cadáver nos da muestra de un cuerpo que ha sido enterrado a 73 centímetros y se ha reconstruido un baño encima. El perito de parte que fue contratado para este caso decía que la muerte podía haber sido natural. Como la causa decía imprecisable en la necropsia, pudo haber sido natural. En nuestro pronunciamiento nosotros decimos, si fue natural, que se nos muestren las estadísticas de todas las muertes naturales que terminan en esas circunstancias. 0. En cambio, nosotros sí tenemos estadísticas de muertes de tipo homicida que terminan en estas circunstancias. La adiposira es un indicador. Y bueno, vamos a ver el cuerpo. Las causas de muerte en estado de putrefacción avanzada, ¿no? Esa fue la primera conclusión. Espermatozoides en cavidad vaginal negativo, oral negativo, margen anal negativo por el tiempo transcurrido. Las uñas positivas a restos orgánicos, no se puede determinar grupo sanguíneo. Dosaje etílico positivo, 2.14. No se encontraron algunas sustancias tóxicas adicionales. Esto es muy importante. No se encontraron fauna cadavérica. O sea, no había insectos, no había larvas. ¿Por qué? Esto nos indica que el cuerpo fue rápidamente enterrado después de la muerte. Y eso indica que esa fosa ya estaba abierta al momento de haber fallecido. O sea, esto fue premeditado, ¿no? Características somatológicas. Y bueno, la determinación de modo de muerte la hicimos después. Y nos queda un minuto para revisar el examen psiquiátrico. ¿Ya? Este es el examen psiquiátrico. El examen psiquiátrico es una cosa, pero de locos. Este señor fue evaluado el 12 de diciembre y solamente vamos a leer algunas frases. Dice, ¿no? Refiere que ha matado a una chica, era su ex enamorada. Mi vida fue un calvario al conocerla. Ella era muy superior en todo, me enamoró. Había incompatibilidad de caracteres, cada uno defendía su punto de vista, pero había pasión. Ella era metalera, pero a la vez tocaba en la sinfónica. Su problema era su grupo, ¿no? Su entorno social. Él supuestamente tuvo que soportar muchos malos tratos de su grupo, etc. Pero también le comentaron que había tenido un enamorado de muchos años. Ella lo impresionó desde el primer momento. Él estaba supuestamente muy enamorado, todo fue muy bonito. Él dice acá en este relato que le fue fiel, pero más adelante sabemos que tiene esposa. Entonces, él relata toda la pasión que sentía por ella, cómo se llevaban tan bien. Sin embargo, también señala que terminaron, ¿no? Hubo varios problemas en la relación, terminó. Incluso se separan y ella quería suicidarse, ¿no? Pensaron en suicidarse juntos. Sin embargo, él le dijo, no, ¿cómo te vas a suicidar? Yo te ayudo. No, le dijo, no, ¿cómo te vas a suicidar? Sin embargo, él sí se toma un montón de pastillas, termina él hospitalizado en una clínica psiquiátrica, ella lo va a visitar y parece que ahí se reconcilian, ¿no? Nuevamente y aparentemente quedan en que iban a viajar a la India, etc. Sin embargo, luego él se contacta con una amiga de ella y aparentemente le comentan que ella había continuado su relación con su enamorado. Entonces ahí pasa esto, dice. Entonces ella me había mentido, me había dicho que nos iríamos a la India, quiere decir que ella seguía con su... Y acá vienen los principales términos que llevan a la apreciación psiquiátrica final. Esto es muy importante. ¿Qué dice acá? Entonces ya planeo. Entonces ya planeo. Esta palabra es crucial en el desarrollo de la evaluación psiquiátrica, ¿no? Planeo acabar con esto. Primero ella y luego yo me mataría. Siempre dicen eso. Entonces ese día, el 26 de noviembre, el día de la desaparición, le llamó por teléfono, yo estaba loco, no sé qué me pasó, no tomé pastillas. Hicimos el amor, ella estaba desnuda,
Entonces me vino en ese momento de ahorcarla. Lo hice con mis manos. Claro que sabemos que el término adecuado es estrangularla, pero ya. Fue muy rápido. Al verla tendida en la cama me viene la idea de meterla en el baño, donde días antes yo había hecho un hueco con barreta y pala. Me presté de los maestros. ¿Por qué? Porque él ya había planificado esto, ¿no? Entonces fui, buscó un nombre, le dije haz un hueco y él lo completó. Luego la cogí, calculé. Esta es otra palabra importante, jóvenes. Planeo y luego calculo. Dice, ¿cómo ponerla en ese hueco? La cogí, la tapé, salí de mi casa, fui a la iglesia a pedir perdón. Yo les decía a los familiares, no la vi porque hacían vigilias por esta chica. Y él hasta se fue a la Plaza de Armas a ver la vigilia. Y sí, dice, pues no pensó que su hermano le metería un balazo, que ya lo había amenazado antes, pero no pasó, no lo mató. Se declara culpable y dice, si me dan la pena de muerte, dénmela. Finalmente vemos su historia personal, él relata todo acerca de su infancia y bueno, cómo él tenía costumbre de consumir marihuana, San Pedro, mezcalina, entre otras cosas, ¿no? Y sus hospitalizaciones en Moisés Eresi, etc. Luego habla de sus enfermedades, señala que tiene bipolaridad, esquizofrenia por drogas, convulsiones por fiebre, le hacen electroencefalograma, que tuvo golpes en la cabeza, y todo esto es ¿por qué? Miren, actitud personal, estoy loco. Y bueno, digo estoy loco porque no tomo mis pastillas y etcétera. Sin embargo, miren, se le hacen los exámenes, hay relato de la historia familiar, se le hacen los ¿qué exámenes se le realiza? El Macover, desde la figura humana. ¿Qué se encuentra en este examen? Crueldad, anulación de la afectividad, actitud social agresiva, narcisismo, conflicto sexual, sentimientos de inadecuación sexual, agresividad exteriorizada, ostentación, falta de confianza. Test de Milón, que es un test para ver psicopatología, se encuentran altos índices de personalidad antisocial, agresivo sádico, histriónico, borderline, bipolar, dependencia de alcohol y drogas, desorden del pensamiento por rasgos de personalidad. Se hace el examen psicopatológico, se exploran procesos parciales, conciencia, percepción, pensamiento, inteligencia, memoria, afecto, conación, instintos, y esta es la apreciación psiquiátrica. Entrevistado se muestra verborreico, desconfiado, irritable y amenazante con los entrevistadores. Colabora en la primera entrevista. Él solicita ser evaluado por un psiquiatra porque no puede dormir. Activo. Busca agradar al entrevistador y cuando no lo logra manifiesta frustración con irritabilidad. El examen auxiliar proyectivo revela lo que se señala en el ítem correspondiente. En la segunda entrevista es más reticente, irritable y busca dirigir las preguntas. Conclusiones. Primero, no es portador de alienación mental. Él, con todos sus argumentos, incluso yo lo vi en la evaluación, él estaba paseando por los pasillos con la mano al pecho, decía que era Napoleón, saludaba a los pacientes, le decía tú eres Alfonso Ugarte, tú eres Francisco. O sea, él empezaba a simular una patología psiquiátrica. Pero los exámenes determinaron que no es portador de alienación mental. No hay indicadores de organicidad cerebral. La personalidad con rasgos antisocial, agresivo sádico, histriónico, borderline, bipolar, dependencia del alcohol y drogas, desorden del pensamiento y, sobre todo esto, juicio y capacidad para distinguir el bien y el mal preservadas. Entonces estamos frente a un delincuente. No es ni un enfermo mental, no es ni una persona privada de razón, es una persona que tiene conservadas las capacidades para distinguir lo bueno y lo malo y decidió matar, planeando y calculando todo. Por lo tanto,